director de la revista Balompié, también es voz y rostro del canal Leyendas del Fútbol Mexicano, donde hace 6 años se dedica a contar los episodios más importantes, tanto a nivel de clubes como selección, además de ser experto en investigaciones de archivo y hemerográficas. Carga en la mochila con coberturas de alcance internacional, como la Copa Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2025. Su pericia detrás del teclado lo ha llevado a desarrollar una serie de documentales sobre la selección mexicana a lo largo de toda la historia, la más completa en internet. Hoy está aquí para platicarnos sobre los orígenes de la revista Balompié y los retos que han encontrado en el camino. Y por el otro lado está Obed Ruiz, es licenciado en escritura creativa y literatura, periodista de oficio, se ha convertido en la mano derecha de la publicación Balompié, se encarga de rastrear las historias y coordinar a todos los colaboradores para asegurar la calidad de las piezas que se imprimen en papel para toda la vida. Gracias a la red de contactos que ha tejido a lo largo de hace más de 12 años en medios de comunicación estableció las bases para que Balompié tomara el rumbo que soñaron los dos. Adelante, chicos. Muchas gracias, profesor Yair. Qué raro escuchar esas semblanzas, así como, o sea, bien pros. O sea, no somos tan pros como suenan las semblanzas, pero pues sí nos queremos mucho, entonces por eso las escribimos tan bonitas. Yo soy Eder Bayuelo, en internet me dicen Tío Leyendas, y soy el creador de la revista Balompié. Señor Obed. Mi nombre es Obed Ruiz, yo mi puesto en revista Balompié, soy el productor editorial. Y bueno, les vamos a contar de qué se trata este desmadre de hacer una revista de papel. Antes decíamos en 2024, pasó ya el 2024, ya pasó el 2025. Este es nuestro tercer año de ejercicio, aunque realmente hemos cumplido solo una temporada y media de revista. Le decimos temporada a nuestro año de revista, que inició en agosto de 2024. Un resumen rápidamente de dónde salimos. Salimos de la coladera prácticamente. Yo estudié comunicación en la UNAM, en la FES Acatlán. Durante varios años me dediqué al marketing digital, porque por supuesto que es lo que hacen los que estudiamos comunicación. Afortunadamente ustedes estudian algo más específico que lo que yo estudié. Entonces de la UNAM pues todos somos community managers de Acatlán. Yo empecé ahí, empecé a desarrollarme, creé una página que se llamaba Capitalino Errante en 2012, hace ya mucho tiempo. Gané un premio en 2015 del mejor blog de periodismo de Latinoamérica. Y a partir de ahí, pues, me dediqué a chambear y a pagar la renta porque era lo único que me quedaba. En 2018 inicié una empresa que se llama Rascamapas. No sé si a alguno de ustedes les salió publicidad en Instagram de Rascamapas. Y si sí, compren, gracias. Después de eso, en la pandemia, inicié el canal de YouTube que se llama Leyendas del Fútbol Mexicano. No sé si alguno la conozca. No quiten los anuncios, denme de comer. Después del canal, pues ya tenía muchos guiones largos listos para publicarse y yo no tenía dónde publicarlos. Quería hacer un libro, nunca pude hacer un libro. Y en diciembre del 2023 fue que fui a un tianguis. Esta historia a Yair no le gusta que la cuente tantas veces, pero pues la tengo que contar porque así sucedió la revista. Fui a un tianguis, compré revistas viejas y dije, bueno, hace mucho tiempo que no hay revistas de fútbol en México. Justamente en la pandemia en marzo fue la última. Fútbol Total murió, se acabó para siempre y decidimos que íbamos a revivirla nosotros. Sonaba muy bonito. 2 años después, pues ya me di cuenta de la locura que es tener una revista en esta época de la humanidad. Pero afortunadamente, como pueden ver, ya estamos muy adelantados. Tenemos a punto de publicar nuestro 7º ejemplar. Es una revista trimestral. Tenemos una edición especial, un libro y el 7 no lo tenemos porque apenas se publica en un par de semanas. Pues bueno, justo como mencionó el profesor Yair, yo no soy periodista de estudios, yo soy periodista de oficio, estudié letras, ahí me di cuenta que no estaban peleados el uno con el otro. A partir de ahí empecé a escribir, empecé a buscar espacios y bueno, en los últimos 12 años me ha tocado estar en un sinfín de redacciones, de producciones, Babel México, los inicios de Apuntes de Rabona, Futboleno. Me tocó estar un tiempo también produciendo con Vice en español, cuando se hacían los documentales, que me tocó ir con ellos a Rusia 2018 a hacer la cobertura audiovisual y editorial. Con Copa 90 también, estas personas que hacen esta agencia inglesa que hace los documentales. Y bueno, poco a poco de ahí me ha tocado, empecé escribiendo y de repente no había quien agarrara un micrófono y fue como, ¿sabes de audio? No. 5 minutos, un tutorial breve, rápido, se hace así, se hace así, se hace así, se hace así. Me tocó así igual con cámaras, me tocó así un poco también en asistencia de producción, en distintos eventos y pues bueno, poquito a poquito como que le fui agarrando el callo. Todo eso es lo que me ayudó a tener 12 años después también como esta idea, esta vena, porque existían también dentro de este gusto por leer y por escribir. Me di cuenta que había muchísimas revistas en todo el mundo, revistas impresas en España, Francia, Argentina, Brasil,
Chile, Uruguay, Japón, Australia, Hong Kong tiene, Italia obviamente, y pues bueno, a partir de ahí nos conocimos precisamente en la grabación de un documental para VIX, un par de documentales, y bueno, ahí nos dimos cuenta que había como cosillas en común y después ya vinieron todos los detonantes que nos ayudaron a estar aquí donde estamos ya 2 años después. Sí, el detonante fue un tuit, el favorito de Yair Toledo, su profesor, un tuit en enero del 2024 en el que puse, quiero hacer una revista bien cara, ¿me la compran sí o no? Y Obed en corto me mandó un mensaje y me dijo, bueno, un audio como de 10 minutos para explicarme todo esto que les acabo de explicar, diciéndome que hay en todas partes revistas, hay mucha gente que quiere escribir, hay que publicar, no sé qué, hay que contar historias de largo aliento. Y le dije, va, empecemos. Y así fue que nació el número 1. Número 1, empezamos, si bien se publicó hasta agosto de 2024, lo empezamos a trabajar ese mismo enero, 26, 27. 1 o 2 semanas después ya estábamos platicando con la gente. Justo a mí me tocó estar en muchas redacciones y había encontrado plumas y colegas o gente que reportaba que lo hacía muy bien y que no tenía un espacio donde hacerlo. Y muchas veces hablando con ellos en coberturas, fuera del trabajo, compartiendo experiencias y todo eso, pues era una inquietud general, era una inquietud compartida que mucha gente quería escribir, no tenía espacios. Antes no estaba tampoco como la democratización de los medios, las redes sociales. Antes, si no era dentro de los medios grandes, dentro de los medios reconocidos, prácticamente no existía una visibilidad. Y bueno, a partir de ahí fue como gente que tenía años a veces que no les hablaba, pero que sabía lo que estaban haciendo, que los leía, que les daba seguimiento. Fue reescribirles, plantearles lo que era el proyecto, lo que queríamos hacer. Hicimos una junta en la oficina en la que cayeron algunas plumas. Obviamente unas se quedaron, unas no. Hemos ido aprendiendo ahí en el camino. Y bueno, ese fue el primer paso que tuvimos que hacer para la revista Balompié. Conseguir gente que escribiera bien y con base en esa confianza empezar también a elegir los temas, que fue uno de los aprendizajes principales que tuvimos también. Por ejemplo, en nuestro número 1, que bueno, ya no traemos porque se nos agotó, es la portada del Chaquito Jiménez, precisamente, que se está lamentando después de la falla en la Copa América. En ese número tuvimos muchos temas, porque queríamos contar muchas historias. Queríamos contar historias de fútbol profesional, de fútbol femenil, de fútbol a veces lo que es no profesional, del presente, del pasado, y queríamos darle cabida a las plumas y a todas las voces que estaban. Ahí fueron textos más cortos para que pudiéramos contar más cosas, pero también nos dimos cuenta después de la publicación de ese número que nosotros también deberíamos de empezar a acotar lo que estábamos haciendo. No podíamos abarcar todo y si queríamos hacerlo todavía con más calidad, teníamos que irnos ciñendo poco a poco a distintos temas que nos fueran ayudando, que fueran un pretexto para que se convirtieran en nuestros temas centrales o nuestros temas satélites y a partir de ahí pudiéramos desglosar un montón más de textos. En realidad también desde un principio es algo que platicamos. Queríamos meter todos los géneros, tenemos ensayo, tenemos crónica, tenemos artículo, tenemos entrevistas, tenemos investigaciones, tenemos especiales, están en los dossiers, entonces investigación histórica, reportaje, reviviendo también algunas cosas del pasado, hay cuestiones también de fotografía, ilustración. Entonces más bien fue justo trasladar esa idea de que así como todos cabemos en el estadio, todas las historias también caben en el papel y en la tinta. Igual si Carla les puede pasar una revista de cada una para que se la ojeen y la vean y sepan de qué estamos hablando, porque claramente la portada no dice mucho. La revista Balompié tiene 144 páginas, es un material de alta calidad, papel cuché, en medio, en algunos ejemplares casi todos tiene papel bond, y pues obviamente tenemos ese espacio limitado que te da el papel, ¿no? Algo a lo que ya no estamos acostumbrados en la vida moderna de las redes sociales, en las que también puedes dedicarle muchas horas de trabajo a un contenido y en 5 segundos, si a nadie le interesa, simplemente desaparece de la faz de la tierra. Esa es la diferencia entre hacer contenido en Internet, que por cierto hacemos mucho contenido en Internet, y hacer contenido en el papel, que en el papel se va a quedar para siempre. Muchos pros y muchas contras en ese sentido. La más importante es que si te equivocas, no lo puedes corregir, no le puedes dar editar y cambiar lo que escribiste. Así que te comprometes muchísimo a que el escrito que estás haciendo se va a quedar ahí. Y si en 5 o 6 años alguien vuelve a tomar la revista, va a volver a leerte y va a leer exactamente lo mismo que escribiste hace 5 o 6 años. Quizá ya no piensas lo mismo, pero ahí están tus palabras para siempre.
El número 2 nació en noviembre de 2024. Se publicó en noviembre de 2024. ¿Saben quién es él? ¿Tú no? ¿Alguien que sepa quién es? ¿No? Ok. Centavo Muciño, muy bien. Él era un futbolista tan ídolo como lo es hoy, o lo solía ser Chicharito Hernández, por ejemplo, tan ídolo como Alexis Vega hoy en día, Chaquito Jiménez, Gil Mora, qué sé yo. Entonces, en esta fotografía están en Ciudad Universitaria, un partido 0-0 aburridísimo entre Pumas y Chivas. El Centavo había sido el ídolo máximo de Cruz Azul, tricampeón con la máquina. No sé si saben que el Clásico Joven se llama Clásico Joven porque una vez el Cruz Azul le ganó una final al América. Bueno, en esa final el Centavo Muciño hizo 2 goles y 2 asistencias. Ahí nació el Clásico Joven. Luego se peleó con el Güero Cárdenas y se fue a jugar a las Chivas, la 73-74. Esta foto es de febrero del 74. 4 meses después le dieron 2 balazos en la cabeza. Uno aquí, uno acá. Lo asesinaron. Un millonario, Jaime Antonio Moldún Barreto. Esa es una historia que yo ya conocía, ya me la sabía, porque sucedió hace 52 años, en ese momento 50 años, y yo la quería escribir para la revista Balompié número 2, pero un día fui a la hemeroteca y empecé a buscar las planas de periódico de la época, me encontré esa preciosa que es la del otro día del esto, del otro día de la balacera, y dije, esta foto es increíble, me encanta. Obviamente en ese momento no sabía que iba a ser portada de Balompié, pero me gustó mucho. Y cuando empecé a revisar los periódicos me di cuenta que no había más información sobre el asesino. El asesino aquí está, todos sabían quién fue desde el primer momento porque lo hizo con testigos. Jaime Antonio Moldún Barreto, ingeniero, hijo de una familia acaudalada en Guadalajara, que escapó y no le pasó nada. Fin de la historia. Eso es todo lo que se sabía hasta ese momento. Y entonces decidí indagar, investigar y descubrí que hoy el ingeniero, bueno, por lo menos hace 2 años, no sé si ya se murió, el otro día busqué, no he visto si ya se murió, pero el ingeniero es millonario y se dedica a coleccionar Ferraris. Entonces hoy vive en un mundo elitista, bello, en el que por supuesto nadie se acuerda que un día asesinó al mejor futbolista del momento, ¿verdad? Y por eso decidimos darle la portada de la revista Balompié. Hicimos un anuncio sumamente... ¿cómo le llamaríamos? Llamativo. Pues sí, como si hubiera patrullas y estuviera yo entrevistando aquí al cajero del restaurante, que en realidad sí lo entrevisté a testigos que estuvieron esa noche durante los balazos y me dieron mucha información inédita que jamás se había publicado y que la podían encontrar en el número 2 de la revista Balompié. ¿Trajimos alguna? Ya se agotó, también ya se agotó el número 2, pero está disponible en digital para aquellos que estén suscritos a la revista la puedan leer. Entonces, ese fue el primer, digamos, la primera exclusiva que tuvimos como Balompié. Aunque habían sucedido ya 50 años del caso, se publicó información que jamás se había publicado. Entonces, por eso fue muy valiosa y tuvo mucha repercusión en internet, nos ayudó mucho a vender revistas, lo cual es muy importante porque sin dinero no podemos seguir avanzando. Y este fue el número 2 de Balompié. Ya después le compré la foto a la OEM, pedí la oportunidad de colorearla para que se viera así y quedó la segunda portada de nuestra publicación. Para nuestro número 3, la decisión no fue sencilla. Quienes ya tengan ahí la revista en la mano, una de las cosas que también hicimos desde el inicio y que nos pareció importantes fue, y es algo que se mantiene en todas nuestras revistas, tenemos un manifiesto, que básicamente son nuestros 11 mandamientos de por qué existe Balompié y de qué es Balompié. Uno de nuestros puntos es nos quitamos la playera para escribir sin tintas de colores. Estábamos en la oficina, estábamos checando algo, no sé si del 2, pero estábamos checando el 2 de Centavo. Sí, ajá. No, los textos del número 3 estábamos checando, porque no sabíamos cuál iba a ser la portada todavía. Y allí en la oficina, pues obviamente tenemos foot mucho tiempo, estábamos viendo el repechaje, el Xolos América, y Xolos parecía que le iba a ganar al América. Mucha gente ya también nos había pedido, ¿no? ¿Por qué no hay una revista del América? ¿Por qué no se escribe el campeón? Ya habían sido bicampeones. Que ya habían sido bicampeones. Que además para nosotros la decisión no era tan sencilla porque nos íbamos a poner la soga al cuello solos. Si poníamos a los campeones en cada una de las portadas, que nuestras salidas son agosto, noviembre, febrero y mayo, 2 de nuestras portadas iban a ser de los campeones y además no iban a ser inmediatas. Entonces no íbamos a estar dentro de la conversación y tampoco íbamos a estar aportando nada. Fue ahí donde dijimos como, ok, tiene que ser algo que nunca haya pasado, algo que sea histórico. Vimos que entró el primer gol de Xolos, dijimos como, bueno, ya, esto se acabó, hay que buscar otra portada, hay que buscar otro tema principal, seguimos chambeando. De repente se da el empate, de repente se van a penales, de repente Malagón lo logra y fue como de,
Ok, entonces hay que esperar ahora 3 semanas entre esperar y empezar a trabajar lo que podría ser ya no solamente una portada, no decir como de, ok, que venga esto a la América y ya, sino que así como el Centavo, que fueron más de 18 páginas, como en el número 1, lo que fue la participación de México en Copa América, también tuvo su sección más grande, que son estos llamados dossiers. Decidimos que el tercero, además nuestro número 3, el tricampeonato, fuera dedicado hacia el América. Y si ya íbamos a escribir sin tinta de colores, al menos lo teníamos que hacer precisamente con las personas que conocen la historia, que lo saben hacer, que lo saben contar. Por ejemplo, en este número contó todos los campeonatos del América, incluido el tetracampeonato del 24 al 28 de la mal llamada época amateur. Es parte de nuestro equipo ya el día de hoy, Héctor Hernández, que es realidad americanista, está en las redes, el principal historiador del Club América. Nos acercamos con personas que conocían, que sabían lo que hacían y que a pesar de que no estaban dentro de la plática o del ojo público, iban a realizar un buen trabajo. Y además creo que también fue un gran reto este número 3 porque simplemente la portada atraía o repelía a la gente. No había más, era justo odio o amor. Entonces los interiores también fueron muy interesantes, todos los demás temas que se fueron escribiendo para ir llamando la atención de las personas y darles a entender que la revista no era exclusivamente sobre, en este caso el América, sobre Henry Martín, sino que en la portada venía uno de los temas principales, pero también, por ejemplo, que es algo que no les hemos mencionado, nuestras contraportadas también son significativas porque tienen temas principales. En este, por ejemplo, escribió con nosotros poco a poco conforme se fue construyendo también el equipo. Es un productor, director de cine, escritor, periodista, antropólogo, sociólogo, apátrida, se llama Sebastián Cohen Eskenazi. Y él hace un año nos contó que estaban desarrollando el documental de Toros Neza, el que acaba de salir en ViX hace 2 semanas. Él fue parte de la producción, él fue parte del guión, estuvo entrevistando a todos los jugadores, a todas las personas involucradas, pero no cabía todo, obviamente, en los cortes. Entonces le dimos también el espacio para que aquí pudiera publicar sobre esos Toros Neza, un texto que llamó Juguetes Rotos. También hay cosas fuera del fútbol profesional. Por ejemplo, en Xochimilco existe el volcán Teoca, que es una cancha donde juegan 8 de los pueblos originarios de Xochimilco y está precisamente en el cráter de este volcán extinto. Está a más de 2.700 metros de altura, ahí juegan las familias, es una cuestión más de identidad, una cuestión más cultural, pero también son como las historias que nos gustaba ir bajando acá y que a la gente le empezó a llamar también la atención. Obviamente al mismo tiempo que escribíamos, que revisábamos textos, que elegíamos fotos, teníamos que vender y seguimos teniendo que vender todos los días. Entonces tenemos que estar generando contenido absolutamente todo el tiempo. Es bastante desgastante, a decir verdad. Yo no tenía ojeras y ahora ya tengo ojeras. Porque tenemos que estar pensando en hacer el unboxing de la revista, en hablar de las tarjetas de colección que incluye cada ejemplar. Carla, ¿les dice tarjetas? Para que las vean. Cada ejemplar incluye un paquete de 8 tarjetas de colección. Ya tenemos 7 por 8, 56 tarjetas de colección. Son esas que están aquí, ¿no? Ahorita las van a ver. Y también hacemos una fiesta de presentación trimestral. Por eso aquí ven a Heriberto Murrieta. Él fue el presentador de este número 3. Le enviamos un ejemplar para que la pudiera leer y asistiera a la fiesta con el conocimiento ya de la lectura de la revista, y con eso pudo presentar el número 3. Así llegamos al número 4, como vieron, Obed le va a los Pumas y luego tuvo que escribir la revista del tricampeonato del América. Eso demuestra que sigue al pie de la letra nuestro manifiesto. Este fue el número 4. Este número 4 realmente no sabíamos cuál iba a ser el tema. No tuvimos mucho tiempo para elegir el tema, pero de pronto a Grupo Pachuca lo echaron del Mundial de Clubes a León, ¿no? Por multipropiedad. Así que decidimos dedicar un dossier completo a explicar el cinismo nacional de tener más de un equipo en propiedad, de los dueños del balón, de todas las jugarretas que usan para que este fútbol les sirva a sus intereses y a su poder, más no a los intereses deportivos que a la afición le gustaría obtener. Y bueno, quedó un diseño muy bonito, color rosa, en homenaje al León bicampeón del 2014, porque en portada estaba James Rodríguez viendo al infinito. Aquí sí la tengo. Está tapada, güey. James Rodríguez viendo hacia el infinito,
con la afición en el fondo. Nos gustan mucho los simbolismos de nuestras portadas, no nada más queremos tener solo trofeos, como sucedió con Henry, sino en este caso dar un mensaje distinto, poderoso, importante. Algo que no les hemos mencionado es que en la solapa interior están los llamados a los textos. Aquí hay 11 temas, por supuesto, por los 11 jugadores de la cancha, igual que el manifiesto tiene 11 puntos. Y también tenemos este bello holograma que te dice qué número de pieza te tocó. Se están imprimiendo hasta ahora solo 2,000 ejemplares de cada revista. A partir del número 7, que ya les contaremos ahora mismo, tendremos 4,000 piezas por cada tomo. Y bueno, la contraportada que también tiene su complemento en la solapa interior, en este caso Miguel Marín, el mejor portero de todos los tiempos de la Liga Mexicana de Fútbol. Y bueno, no les quiero dedicar muchísimo tiempo a todos los contenidos de la revista porque como se los dijo Beth, hay de a madres, ¿no? Aquí tenemos ensayo, este es una investigación hemerográfica, tenemos un arte de un artista que se llama Desastre, regiomontano, una entrevista que le hicimos a Emilio Maurer, fuimos a su casa a Puebla a hablar con él y aquí nada más llevo 27 páginas y ya le estoy hablando de una chamba como de mes y medio, brutal. Y bueno, ustedes ya podrán aquí degustar un poco más de todo lo que escribimos. Esto me encanta. Esto es una crónica de un partido entre Necaxa y Santos de Pelé del 62. ¿Qué? 61, del 61. Y como no teníamos fotografías porque no nos alcanzaba para pagar la licencia de la OEM, porque te cobran por cada foto, decidimos hacer ilustración para pues tener con qué animar la crónica del partido, porque obviamente hicimos la crónica de ese partido que sucedió hace 60 años. ¿Qué más tenemos por acá? Un análisis de todas las camisetas de la selección mexicana en la historia, este perfil de Miguel Marín, bellísimo, donde explicamos por qué es el mejor de todos los tiempos. Uno de nuestros reporteros fue a Europa y visitó 15 estadios en 15 días, al final fueron 17 estadios en 16 días. Este es un publireportaje que le hicimos a una marca. Esta es una crónica que escribí yo sobre la debacle de México en la Nations League hasta que la ganó. Luego una entrevista con un aficionado ciego del Atlas. Y este es muy bueno. Aquí me voy a detener porque les quiero contar Tenemos un periodista en la revista que se llama Rodrigo Gutiérrez, que él tiene una página que se llama Froye MX. Si no la han visto, se las recomiendo, porque él se dedica a hacer investigaciones a través de transparencia, cuando existía el INAI. Entonces, él le pidió al INAI que nos diera todos los contratos de la UNAM con los Pumas. ¿Y qué hicimos con esos miles y miles y miles de papeles? Sumas y restas, y descubrimos todo el dinero que la UNAM le ha dado a los Pumas en los últimos 12 años. Un total de 727 millones de pesos. ¿A cambio de qué? De boletos de su propio estadio. Les repito, la UNAM le ha dado a los Pumas 728 millones de pesos a cambio de boletos para ir a partidos de los Pumas en CU, que le pertenece a la UNAM, igual que los Pumas. Entonces, este es un reportaje, obviamente, en el que nos quejamos de la UNAM por ese tipo de jugarretas, no tanto de los Pumas, porque pues ellos tienen que financiarse de alguna manera, pero sí de la UNAM. Ese reportaje hizo bastante ruido en redes sociales, la afición de los Pumas me odió, aunque bueno, no es mi culpa que los Pumas usen dinero del erario para sostener muchas de sus finanzas. En fin, ese fue el número 4, como les digo, tenía muchos temas interesantes, rasposos, que funcionaron para seguir atrayendo lectores y seguir llamando un poco la atención. Y llamamos tanto la atención que llegó Adidas, la primer gran marca que se nos acercó para contratarnos para hacer un producto. ¿Les pasaste de esa? Esta revista la hicimos para el lanzamiento de la playera del América, que acaba de volver al Club América. Ellos estuvieron con Adidas en los 80s y en los 2000s, bueno, en los 99-2000, y ahora volvieron y querían contar la historia de la camiseta, que si a ustedes no les gusta mucho el América, se las voy a contar para que la conozcan. Esta playera está inspirada en la temporada 94-95, una de las mejores de todos los tiempos para el fútbol mexicano, pero también para el América, que tenía a las Águilas Africanas de Leo Ben Hacker, y tenían este template de Adidas que se usó alrededor de todo el mundo. Entonces, nosotros le propusimos a la marca una serie de contenidos diversos alrededor de toda esta revista para explicar por qué estaban haciendo este regreso y de qué se trataba, en qué se estaban inspirando. Entonces hicimos, por supuesto, un poco de publicidad, que es lo que ellos nos pidieron. Escribimos unos textos
para explicar de qué se tratan sus diseños. Entrevistamos al Escorpión Dorado y a Tania Rincón, también a Montse Saldívar, y después hicimos lo que sabemos hacer, ¿no? Entrevistamos a uno de los mayores coleccionistas de playeras de la América, también una línea del tiempo de todos los uniformes que usaron con Adidas, y esta crónica partido a partido de esa temporada 94-95, que esta me tocó a mí y pues me tardé mucho tiempo, demasiado tiempo, me harté bastante, pero quedó muy bien. Hicimos ilustraciones de todas las playeras que usaron ese template en la 94-95 y bueno, más historia que ustedes pueden ver ahí en estas páginas. Fue muy importante esta revista porque si no hubiera llegado Adidas, Balompié hubiera fenecido porque ya no había dinero para continuar. Adidas nos inyectó capital a través de este proyecto y pues eso nos ha permitido mantenernos hasta el día de hoy. Así llegamos al número 5. Que precisamente Adidas fue un gran motivador para que pudiéramos hacer la temporada 2, porque Balompié es una revista independiente. En realidad la mayoría de las revistas, las pocas que existen y que quedan hoy en día y las que funcionaban todavía a inicios de siglo, a inicios de los 2000, cuando ustedes iban naciendo, era por grupos. Por ejemplo, Record tenía la Sports Illustrated, que de hecho se fue durante 15 años y volvió. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos Balompié en el número 1, éramos la única revista impresa dedicada a fútbol en México. Sigue siendo como tal desde el punto periodístico, porque un mes después, semanas después, también apareció Rival, que es también una plaquette que también va más un poco sobre la imagen, sobre algunos textos en español, en inglés. Y un tiempo después, pues precisamente entre la 4 y la 5, salió el primer número también de Sports Illustrated, que volvió con un grupo detrás, que es Grupo de Expansión, y que, por ejemplo, obviamente no es que nosotros lo hayamos impulsado, pero, por ejemplo, ahí me gusta creer que sí tuvimos cierto impacto en lo que se estaba haciendo y también en el público. Una de las primeras portadas de SI fue el Chaquito Jiménez. La portada número 4 de Sports Illustrated fue James Rodríguez. Obviamente son abordajes distintos, pero desde ahí también es darnos cuenta de cómo hemos aprendido a tomar las decisiones y a pensar ya sea en presente o también a futuro, que es algo que tuvimos que hacer en el número 5. El número 5, que está allá, es el de la contraportada de Carlos Vela. En ese, obviamente, fue un verano muy futbolero y en realidad casi todos los veranos ya son muy futboleros, ya no solo los de las mundiales, todos los veranos tienen torneos. En este caso fue el primer mundial de clubes alargado, ya no solamente con los campeones de cada una de las confederaciones, y al mismo tiempo también se jugó la Copa Oro, pensando en que estábamos a un año, se veía lejos y cerca al mismo tiempo del mundial. Tomamos la decisión de que nuestros dos temas principales precisamente serían los torneos y que para ello íbamos a escribir crónicas. Aunque mucha gente lo señalaba y lo ha señalado y nos ha cuestionado por hacerlo, dicen como, bueno, es que lo puedes ver en cualquier lado. Pero es un poco lo complementario, lo que creemos, lo que decía Eder. En realidad no es lo mismo hablar ante un micrófono, es lo mismo hablar en las cámaras, incluso no es lo mismo hacerlo con un guión, no hacerlo con un guión, no es lo mismo escribir. No hablamos como escribimos, incluso ustedes mismos, si se dan cuenta, hay un cambio dentro de nuestro chip, dentro de lo que activamos dentro de nuestra cabeza, en la forma de pensar, en la forma de construir lo que queremos decir. Y entonces eso nos obligó a decir como, ok, vamos a hacer crónicas que precisamente si alguien abre esa revista 20 años después, diga como de, a ver qué pasó con el maestro de matemáticas de Oceanía que le empató a Boca Juniors en un partido que pensaban que iban a ganar los argentinos, ¿no? Vamos a echárnoslo. Y a partir de ahí también creo que eso fue una muestra de cómo nos gusta hacer las cosas, una muestra del cuidado con el que queremos que la información sea precisa, porque no tenemos marcha atrás, no tenemos cómo borrar, no tenemos una forma de mandar una fe de ratas a todos los que nos compran, obviamente. Así que, por ejemplo, aquí lo que ustedes están viendo son las tablas. En cada uno de los partidos pusimos las alineaciones, tablas, incidencias, cambios, minutos, cualquier cosa que fuera pasando. Y al ser también periodismo independiente, somos muchos y al mismo tiempo somos pocos, y de este lado nos toca revisar también. Nos quedamos, en realidad para casi todos los números, nos quedamos casi una semana en las noches, en las madrugadas, a revisar página por página, palabra por palabra, que no se vaya mal una fotografía, que no se vaya mal una coma, que no se vaya mal un acento. Sí, siempre hay, lo estamos releyendo y es muy frustrante porque decimos como, puta,
no podemos abarcarlo tanto porque también nos viciamos, obviamente, en algún momento, pero tratamos de hacerlo de esa manera. Incluso hasta tuvimos ahí, en este primer video, estábamos aprendiendo a pronunciar una I, no, seguramente no es una I, turca, para el nombre de Yildiz, que no sabíamos ni siquiera cómo ponerlo, y era como, ¿por qué hay una I sin un puntito? Como esas pequeñas cosas que muchas veces pasamos por alto, pero que son importantes en algún momento. Para alguien son importantes y para nosotros son importantes. Y obviamente pues también complementamos con otros textos que vienen adentro. Hablamos también mucho de lo que es fútbol femenil. En este número hay una entrevista con una árbitra israelí transexual que inició con su identidad masculina en segunda división y ahorita es la primera en tener gafete UEFA, ya para la sub-23, con su identidad femenina. Entonces, un poco de todas las combinaciones que vamos haciendo, de todo lo que vamos checando y todo el trabajo que se tiene que ir haciendo poco a poco y que vamos aprendiendo también en el camino. A veces le digo a Beth que deberíamos de tomar un curso de algo editorial, ¿no? Para hacer esto, porque esto está mal. Esto está mal. No debería de suceder que dos personas revisen una publicación entera. Pero sucede porque pues es para lo que nos alcanza hoy en día. Afortunadamente, considero, y los que ya vieron la revista, es un producto muy bien hecho. Ha costado un huevo y la mitad del otro. Una disculpa a los profesores por mis groserías, no puedo evitarlo. Y esto no debería de suceder, pero sucede y estamos orgullosos de que lo hagamos bien, porque pues es una friega. Ojalá en algún momento tengamos el presupuesto suficiente para Obed y yo estar en las Bahamas y alguien más está haciendo la revista. Por lo pronto nos toca dirigirla, escribirla, revisarla, recaudar dinero, vender, estar aquí con ustedes platicándoles cómo es que se está haciendo este proyecto. Pero sí, lo que Obed no les dijo es que estuvimos una semana ahí atorados toda la madrugada leyendo tabla por tabla. ¿Cuántos partidos fueron? Como 100 juegos, ¿no? Entre Mundial de Clubes y Copa Oro fue una locura tener que revisar los nombres de los que están escritos en serbio, todos los de las islas. Incluso nos damos cuenta que la página de CONCACAF tenía errores en los apellidos de los futbolistas de la CONCACAF. La página FIFA. Y hay que estar corroborando en fuentes para asegurarse de que todo está bien, ¿no? Porque yo no voy a ser ese inútil que publica una revista de papel con errores en los nombres de los jugadores. Definitivamente no lo voy a permitir. Y entonces llegamos al número 6, como ustedes imaginarán, muchos más maduros, con muchísima más experiencia, porque además también tuvimos que aprender a lidiar con las imprentas que hacen las cosas de papel y que se equivocan todo el tiempo, que no tienen bien calibrados sus máquinas de offset, hasta que conseguimos una imprenta que fue a calibrar nuestro monitor y que lo configuró de la misma manera que su máquina de impresión, y por eso el número 6 tiene los colores que siempre soñé que tuviera. También el número 4 tiene muy buenos colores. Los demás, pues bueno, tienen por ahí un poquito de deficiencias que afortunadamente solo yo me doy cuenta, pero existen. Para el número 6 tampoco teníamos un tema porque salimos en un mes en el que no sabíamos qué iba a suceder y no sucedió nada. Así que desde el mes de junio hice esta entrevista, a la que no le llamaré entrevista. Definitivamente es la peor entrevista que he hecho en mi vida, por varias razones. Primero, porque yo estaba muy nervioso de estar frente a Salvador Cabañas, porque no porque fuera Salvador Cabañas, sino porque sabía que tenía que preguntarle del pinche balazo en la cabeza, y por eso yo estaba tan nervioso. Y además, quiero ser honesto, no habíamos hecho toda la investigación que hicimos después de 56 páginas, que tienen ahí en el número 6, para estar enterado perfectamente de cada situación. Y yo creo que ahora le podría hacer una entrevista bien hecha a Cabañas. Pero también está el caso de que Cabañas tiene una bala en el cerebro. Y por ende, pues sus respuestas y su interacción no es igual que la de alguien que no tiene una bala en el cerebro. Así que fue una pésima entrevista, nunca la verán publicada, aunque sí hemos sacado algunos clips en redes sociales. Sin embargo, de esa entrevista, lo más divertido y lo que dejó para la impresa fue cuando le dije, ¿y tú conocías al señor? Y en ese momento el representante se paró y me dijo, no, de eso ya no hablamos, cambia de tema. Y pues obviamente se arruinó todo lo poco que había hecho en esa entrevista. De igual manera, publicamos, les digo, 56 páginas de investigación sobre Salvador Cabañas, una crónica gol a gol de todos los goles que hizo desde que debutó en el 12 de octubre, cuando pasó al Audax Italiano, también en el Guaraní de Paraguay, cuando se fue a Chile, cuando llegó a Jaguares, cuando se fue al América, hasta esa madrugada del 25 de enero de 2010, cuando en el Bar, curiosamente, igual que con el Centavo Muciño, ¡pum!, le dispararon en la cabeza. La diferencia es que él sobrevivió para contarlo.
No a mí, pero sí para contarlo. Y entonces, la mitad de esta crónica, la mitad de este reportaje es lo que sucedió después de esa madrugada, qué pasó con él. No es cierto que vendiera pan, no es cierto que le robaran todo, y nosotros queríamos explicar eso a detalle. Hicimos un compilado que nunca jamás se había hecho. Todos conocíamos la historia de una manera como borrosa por partes. Lo que hicimos fue quitar toda la bruma, unir las piezas del rompecabezas y publicar el número 6 de Balompié, que pues fue el último número que ha salido a la luz. Este que están aquí es falso, es un dummy, nada más es la portada. Ahorita les contamos de este, pero este es el último que se ha publicado, el número 6 de Balompié. Bueno, entonces esto. David Lea, ¿saben quién es David Lea? ¿No? Ok. Sí, fotógrafo. Es un fotógrafo fundamental en la historia del fútbol mexicano. No los culpo de que no lo conozcan. Yo tampoco lo conocía antes de conocerlo. Él es el dueño de la agencia Mexport. Mexport es una de las agencias fotográficas más grandes de Latinoamérica. Tiene un archivo de más de 5 millones de fotografías y gran parte de ese archivo lo tomó este señor David. A David lo conocí cuando inicié mi canal de YouTube porque me metieron un strike en un video donde usé fotos de Benjamín Galindo que no me pertenecían y yo no sabía que no las podía usar. Entonces me metieron un strike y para recuperarlo pues tuve que empezar a pagar mi licencia de fotos. Eso fue en 2020. Años después conocí a su esposa, que es la verdadera dueña de Mexport, a David, que es el jefe de la agencia, y empecé a hacer muy buenas migas con ellos. Y un día me dijeron, Eder, ¿por qué no escribes mi libro? Y yo dije, caray. Dije, bueno, empezamos a proyectarlo, como que se desanimó, y un día se encontró a Hugo Sánchez en un restaurante, y Hugo le dijo, no, si haz tu libro. Y David en corto me habló y me dijo, sí hay que hacer el libro, porque aparte es inglés y habla raro español. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Que me encerré un año, desde enero del 2025 hasta octubre del 2025, no es un año, 10 meses, haciéndole entrevistas largas, sentados así frente a frente en su oficina, grabándome con una GoPro, con estos mismos micrófonos, y luego con esas transcripciones escribí toda su historia. Afortunadamente, como es un fotógrafo, no tuve que llenar las 388 páginas yo solo, 288 páginas, sino que las fotografías lo llenaron, y eso es un gran alivio porque no tuve que escribir tanto, pero sí que tiene una historia muy interesante. Prácticamente todas las fotografías del fútbol mexicano que ustedes se puedan recordar de los años 90 son de David. Las tomó David. De Cruz Azul de la Libertadores 2001, las tomó David. Esta que les enseñaba Obed, por ejemplo, es el Turco Mohamed saliendo de los túneles de un partido de cuartos de final contra los Pumas en el 97. Esta foto solamente se había publicado en una revista, y esa revista era la revista de David, que él tenía, que él tuvo, y después, buscando en su archivo, le dije, no mames, ¿qué es esto, David? Me dijo, sí, es una foto del Turco, no sé qué. Le dije, güey, escanéala, por favor, y la pusimos en la contraportada de la revista Balompié, preciosa, me encanta, inédita. David Lea, por ejemplo, fue el que tomó las fotos de Toros Neza con las máscaras. Todas las fotos de las máscaras son de David Lea, por ejemplo, ¿no? Las del Mundial del 94 también son de David. O sea, un crack, un genio de la fotografía. Incluso, chisme, José Ramón Fernández le pidió a David Lea que le mandara un libro, hoy mismo, se lo traje, para que se lo entreguen a José Ramón Fernández. Así de importante es David Lea, ¿no? Entonces, muy feliz porque este es el primer libro de la editorial Balompié, que obviamente no existía y la inventamos para poder sacar este libro. Y a partir de ahora queremos publicar libros de fútbol bajo el sello de Editorial Balompié. Dato, Hugo Sánchez y Fernando Schwartz son los que escribieron los prólogos de esta publicación. Número 7, llegamos a lo que es la actualidad de Revista Balompié. Fue muy curioso, desde prácticamente que iniciamos la revista, uno de nuestros principales colaboradores, hoy en día parte de nuestro consejo editorial, porque tenemos un consejo editorial. Desde un principio nos dimos cuenta que, obviamente, aunque fuéramos pocos, no podían recaer todas las decisiones o las decisiones importantes solamente en 2 personas o 2 cabezas. Entonces, poco a poco hemos ido conformando un equipo de personas que pensamos a veces distinto, que vemos el fútbol de distintas maneras y que eso nos ayuda a entender qué vamos a escribir, qué vamos a hacer para los siguientes temas, ¿no? Uno de ellos, como les decía, precisamente Ricardo Lin, también editor de la revista Proceso, hace año y medio, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo del Cruz Azul? Y fue como, está bueno, Cruz Azul Libertadores, pero
no hay nada. En realidad no era break, no era aniversario, no había una forma como tal de que nosotros pudiéramos explotar esa historia para llegar con la gente como tal. Ahí es donde llegamos a noviembre de 2025 y también donde empieza a enfilarse Toluca. Fue algo muy similar a lo que nosotros habíamos vivido un año antes con lo que fue el América. Y de hecho, en un inicio fue como, vamos a hacer eso, que nuestros dos temas sean Toluca, esperando que sea bicampeón, y lo juntamos con Cruz Azul en la Libertadores del 2001. Obviamente, la bisagra de estos dos temas del dossier, José Saturnino Cardoso. Y a partir de ahí empezamos a pelotear, que de hecho ahorita les vamos a explicar. Estábamos precisamente en una de las exposiciones, estábamos Eder, el profe Ricardo, otro de nuestros colaboradores, Diego Calmar y yo. Terminamos de ver el partido, fue muy emocionante porque estábamos en los penales, estábamos echando chela en una terraza, estábamos viendo el partido y teníamos dos opciones, porque este otro colaborador de quien les hablo, Diego Calmart, él es México-francés y escribió el libro en francés de André Pierre Guignac. Nadie se lo quiso traducir al español hace 4 años, más o menos. Y ahorita también lo estaba buscando para hacer todo esto. Cuando vimos que la final era Tigres-Toluca, lo primero que nos vino a la mente, obviamente también con todo el aprendizaje y con lo que se llama el olfato periodístico que vas desarrollando, estando en cancha, estando con los temas, platicando con la gente, fue, si Tigres es campeón, Guignac se retira, se va en lo alto, se va como grande. Si Toluca es bicampeón, también nos puede funcionar entonces para que hagamos esta muy bonita combinación. Sin embargo, no queríamos que fuera solamente de un jugador como tal. Queríamos contar algo que despertara lo que despertó. Ustedes son muy jóvenes, seguramente se los habrán contado, pero lo que despertó ese Cruz Azul de 2001, que fue una especie de selección B para muchos. Precisamente yo ya desde chiquito le iba a Pumas, pero recuerdo que a los 5 años escuchando en la radio ese partido era algo muy, muy emotivo. Y entonces decidimos contarlo, pero si lo íbamos a contar bien. Al día de hoy tenemos 9 entrevistas con protagonistas que vivieron esa final. Tenemos Palencia, tenemos al Conejo Pérez, tenemos al que fue el asistente técnico de Mario Trejo, que es Marco Mendizábal, que era el hermano del director deportivo, el Wendy Mendizábal, otro ídolo también de Cruz Azul. Se habló con Melvin Brown, se habló con Tomás Campos, se habló con Sergio Almaguer, a Don Maitis. Estamos esperando a Don Juan y a Piñeiro. Si estamos haciendo ya una apuesta de escribir y de imprimir en una época donde no se escribe y no se imprime, vamos a quemar todas las balas. ¿Qué perdemos? O sea, al final cualquiera, y sin desdeñar ni mucho menos, pero cualquiera puede hacer una investigación en internet y puede subirlo y puede hacer las cosas, pero es muy distinto estar en el lugar, tal vez si no pudimos estar en el momento en que sucedieron las cosas, hablar con quienes fueron testigos y con quienes las vivieron, que en realidad tampoco es algo que exista como tal. Y esa es una, creo que, de las ventajas que hemos encontrado en la revista, que seguramente que Eder encontró también para hacer su canal, que había cosas que estaban mal contadas o que no estaban bien contadas y que no por no ser actuales, no pueden funcionar como periodismo, siempre y cuando se hagan de una muy buena forma, ¿no? Por ejemplo, el número 6 de Cabañas, una entrevista que se esperaba que en nuestro ideal era que Cabañas dijera como, no, sí, la verdad es que yo no conocía al JJ, pero ahí me invitó a unas chelas y después me disparó y todos estábamos muy tristes, ¿no? Esa entrevista, que se podría decir que no se logró lo que esperábamos, nos obligó y al mismo tiempo nos motivó a que pudiéramos hacer algo más largo, un compendio que nunca se había hecho, precisamente quitando todas las telarañas, todos esos humos, y que es algo que también tratamos de hacer y que tampoco es un capricho, son decisiones que muchas veces también tomamos y que son las formas en las cuales resolvemos, porque el fútbol mexicano, en el fútbol en general, hay a quien le gusta el fútbol y hay a quien le gusta el negocio del fútbol, y muchas veces tampoco hay aperturas de puertas, a pesar de lo que se puede hacer. Por ejemplo, Balompié, sus primeras acreditaciones las consiguió internacionalmente. En nuestro número 2 acreditaron a una de nuestras plumas para ir al Old Firm. Celtic contra Rangers, el clásico más viejo en el mundo. A Balompié lo han acreditado para estar en Estados Unidos en el clásico del tráfico. LA Galaxy contra LAFC. Balompié estuvo acreditado en enero para el partido de Bodo Glimt contra Manchester City. En el Círculo Polar Ártico, con auroras boreales,
triunfo de un equipo noruego, el equipo más nórdico en jugar la máxima competencia de torneos. Entonces, son cuestiones en las cuales también hemos aprendido a raíz de todo lo que hemos visto, de todo lo que leímos, porque también no es solo lo que hemos hecho ahora, sino de antes, a tomar estas decisiones, a resolver y hacerlo de una forma que valga la pena, que no simplemente sea rellenar huecos por rellenar huecos. No es un banner, no es una nota que va a ir al SEO, que va a ir al SEMrush, que va a ir a Google, que va a ir al Research. Es algo que está vivo y que es tangible. Rápidamente contarles de esta ilustración que el número 7 va a estar dividido en 144 páginas también, pero los dos dosieres principales, número 1, Toluca bicampeón, en el que contamos cómo fueron los títulos, todos los títulos del Toluca del pasado, hablamos del Turco Mohamed, hablamos de Alexis Vega, y esta entrevista que le hice a Cardoso la semana pasada, la mitad fue para hablar de ese Toluca bicampeón, claro que él habló de su propio Toluca, también incluido, y luego la otra mitad fue para hablar de la Libertadores. Entonces, después de la mitad de la entrevista de Cardoso vienen estas dos páginas, que es una ilustración que va a dividir los dos dosieres y que por supuesto es el factor en común. A partir de esta página comenzamos a hablar de la Libertadores, es la segunda parte de la entrevista con Cardoso y luego vienen todos los testimonios que les contaba Obed de los que estamos entrevistando. Entonces ya nos estamos dando el placer de contar la historia como nos da la gana, porque son nuestras páginas, es nuestro medio de comunicación, somos nuestros propios jefes, tomamos decisiones en la terraza con unas cervezas, tampoco sé qué tan bueno sea eso, pero bueno, ha funcionado y eso es lo que les quería contar del número 7 que ya está a punto de salir. Y hablando de entrevistas, siguiendo con entrevistas, obviamente se venía el Mundial, ya lo teníamos pensado desde el número 5 y de hecho desde septiembre, octubre, decidimos justo en el consejo editorial que lo que íbamos a hacer para el número, queríamos sacar una guía mundialista, pero no queríamos que la guía fuera parte también de nuestro número, de la continuidad de Balompié, pero tenían que salir muy a la par, tienen que salir van a salir al mismo tiempo en realidad. Entonces, obviamente se va a escribir una guía, que se está escribiendo ya una guía, se está diseñando ya la guía, ya tenemos bastantes textos, la gente lo está trabajando desde hace un par de meses, en los cuales va a ser las sedes, obviamente los países, quién es Uzbekistán, por qué Uzbekistán juega al fútbol, cómo es Uzbekistán como país. Si Nueva Caledonia califica en el repechaje, les contamos quién chingados es Nueva Caledonia, quién vive en Nueva Caledonia, qué hablan en Nueva Caledonia, cuál es el proyecto futbolístico que les permitió dentro de su confederación clasificar, cuáles son los jugadores base, cuáles son todas estas cuestiones. Y bueno, al momento de decir, vamos a hablar de mundiales, pensamos, si el número 8 va a salir hacia el Mundial, y nosotros nos enfocamos obviamente en el fútbol de todo el mundo, pero somos una revista mexicana, ¿por qué no nuestros dossiers que sean complementarios? Que sea México en los mundiales y los mundiales en México. A partir de ahí nos dimos a la tarea de buscar, obviamente hacer la lista, los mundiales, y buscar de atrás para adelante quiénes seguían vivos. Obviamente de 30 a 58 ya no pudimos encontrar a nadie, de hecho teníamos desde el 66 a partir de Enrique Borja, y después encontramos que estaban vivos todavía un par del 62, el Chololo Díaz y el Gallo Jáuregui. Fuimos a Monterrey a platicar con el Chololo Díaz, con el Gallo Jáuregui, perdón, que fue ahí donde empezó como esta historia. Los últimos 2 meses y medio hemos andado por distintos lados, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, aquí en la ciudad, Estado de México, entrevistando a muchísimos jugadores, precisamente por lo que les comentaba, porque queremos que sus historias no se queden ahí, queremos que lo cuenten, no solamente lo emocional, lo emotivo, y qué se sintió jugar un mundial, todo esto, qué pasaba detrás, por qué México no fue al mundial de 1974, qué pasó realmente en Haití cuando se lesiona a nuestro portero, cuando se los llevan a una fábrica de ron a que festejen después de meterle 8 goles a Antillas, cuando incluso los periodistas estaban metidos dentro de la selección mexicana, Nacho Matus, que era uno de los que tomaba decisiones y que ha sido mencionado también por muchas personas. Entonces, a partir de ahí fue tener este acercamiento con la historia y aprovechar que es historia viva, porque el fútbol, le ponemos mucha atención a lo que es el fútbol actual, pero hay mucha historia que se va a perder. Por ejemplo, Eder se lamenta mucho a la Tota Carvajal, porque la Tota Carvajal era alguien que en León, en la vidrería, ibas, te sentabas, dicen los que lo fueron a ver, te sentabas, te echabas un cigarrito con él y platicabas, sin ningún problema. Por ejemplo, se fue Manolo Lapuente. Manolo Lapuente también es alguien que nos hubiera encantado tener en las páginas,
pero la fuente cercana que teníamos para el contacto nos dijo hace un año, Manolo ya no puede dar entrevistas, Manolo ya no está en condiciones de hacerlo. Entonces también es una tarea para mantener vivos esos testimonios y a esos protagonistas que muchas veces fueron olvidados y que nosotros somos herederos de todo eso, somos parte de todo lo que fueron esos jugadores, esas selecciones mexicanas y que hemos venido arrastrando durante muchísimo tiempo, aunque nos quejemos y aunque digamos que no. Sí, a estos señores que son viejitos, que construyeron la historia del fútbol mexicano, lo que les gusta es contar su propia historia y a partir de ese testimonio nosotros queremos contar la historia de la selección mexicana. Entonces, les voy a contar un par de ejemplos de estas charlas. Nacho Calderón, ¿saben quién fue Nacho Calderón? Portero de México en el Mundial del 66 y del 70. Histórico del Guadalajara, del campeonísimo de los 60s, que nos contó en esa entrevista que él estuvo como niño en el título del 57, cuando Chava Reyes le metió un gol a Irapuato para el primer título de las Chivas campeonísimas. Él estaba ahí de morro atrás en la reja viendo el gol. Luego se hizo parte del equipo y fue también multicampeón con esa camada increíble de las Chivas. La Volpe, no tiene una idea de la pinche joya de entrevista que el señor Obed le hizo a Ricardo Antonio La Volpe. Aparte cometimos el peor error de novatos, llegar tarde, por supuesto, porque fuimos a imprimir al Office Depot de Guadalajara el release de su imagen, ¿no? Y la cajera no nos imprimía, se hacía güey, en fin, llegamos tarde, 5:15, ellos llegaron con las cámaras, me adelanté y le dije, profe, ¿cómo está? Mucho gusto, Eder Bayuelo. A las 5, A las 5 me voy, eran 4:15 y yo dije, no, porque todas nuestras entrevistas han sido de largo aliento, 2 horas, hablando con ellos de todas sus carreras. Entonces, por supuesto que queríamos a La Volpe 2 horas para que nos hablara no solo de Argentina 78, de Alemania 2006, de Cuauhtémoc Blanco, de todo lo que pasó en su ciclo, pero en cuanto se aplastó y se dio cuenta que el señor Obed conocía hasta el más recóndito rincón de su carrera, dijo, ajá, caray, sí saben estos chavos, y se quedó ahí a platicar con él. Y lo mismo ha sucedido con todos, porque evidentemente, para hacer estas entrevistas de semblanza, dedicamos mucho tiempo de investigación para cada personaje. Hacemos en nuestro cuaderno, apuntamos todo lo que tenemos que apuntar para que cuando nos sentemos, aquí, la libertad de Obed, para que cuando nos sentemos sepamos exactamente qué es el siguiente paso de sus carreras y les prendamos la chispa de querernos contar toda su carrera. Entonces, gracias a esto, aquí no están ni la mitad de los que hemos entrevistado. El Piojo Herrera antier, ayer Yayo de la Torre, allá está Benjamín Galindo, Wendy Mendizábal, Nacho Calderón, Geao Torrado, Ricardo La Volpe, Fernando Quirarte. Miren cómo estaba de La Volpe emocionado contándole quién sabe qué a Obed. Pablo Barrera. Bueno, ya llevamos 16, ya me las perdí. Víctor Rangel, el delantero de México en Argentina 78, que ahí hay una gran historia, luego la ven en la entrevista. Y así llegamos a esto. Les queremos contar un poco de, porque sé que están en la materia de redes sociales, entonces un poquito también de lo que hacemos en digital. Tenemos un podcast al que no le damos demasiada bola, aunque ya tenemos como 25 capítulos. 30 y tantos. No sé cuántos capítulos, con una cantidad increíble de profesores. Él da clases aquí, ¿no? Giovanni, un genio, un maldito genio de la historia periodística en México, conoce todo. Yo me encantó cuando lo conocimos porque encontramos su tesis de doctorado en internet. El surgimiento del periodista deportivo en el Distrito Federal entre 1920 y 1940. No, un crack. Al que les dé clase, ustedes lo sabrán, es un genio de la historia del deporte en México y lo invitamos al podcast. Tenemos aquí a Maca. Perdón, cuando hicimos la revista con Adidas, grabamos en la canchita que tienen ahí en Madero, en el centro, grabamos un podcast para hablar de ese América de la 94-95. Entonces, esta es una pieza más del engranaje de Balompié que sirve para llamar la atención, de que la gente conozca de lo que somos capaces, que conozca lo que estamos escribiendo, que sepan dónde comprar. Por eso en este mural dice aquí balompié.mx. No sé si vieron, pero en la primera lámina del número 1 estaba recién hecho el mural. Desastre el de la ilustración que les enseñé. Le dije, no, pinta así, ponle ahí blanco y yo el día de la presentación lo voy a revelar. Y así sucedió en el canal de YouTube. Fue muy, muy emocionante. Y bueno, es el podcast. Por cierto, ese se llama Virgilio, es nuestra mascota. Nada más. Y ahora es el logo del podcast. Lo quiero mucho. Las expos. Dentro de
toda esta maraña de cosas que hacemos, por ahí a inicios en 2024, en octubre, nos enteramos que iba a haber una Expo Jersey en la Ciudad de México. Nos pusimos en contacto con los organizadores, nos dijeron la cosa va a estar así, va a haber ciertos stands, va a venir esta tienda, queremos hacer ruido y el chiste es que todos vendamos y que a todos nos vaya bien. Nosotros no teníamos una idea de qué es lo que íbamos a hacer. Fuimos con nuestras arañas, que precisamente en las fiestas mandamos a hacer arañas con la portada o como con la portada también de las tarjetitas que entregamos. Y nos encontramos, fue curioso encontrarnos en esa situación de venta porque además solo llevábamos 2 números. Llevábamos el 1 y llevábamos el 2 del centavo Muciño. Se acabó. Todos los demás, pues obviamente llevaban racks enteros de Europa, CONMEBOL, CONCACAF, fútbol mexicano, Liga de Ascenso, Segunda División, Tercera División. Pero era llamativo para la gente, era llamativa la revista. Y fue un gran aprendizaje la primera expo que fue noviembre de 2024. Después del evento empezamos a nos dimos cuenta que en esta expo también podíamos hacer equipo con muchas personas. Que había muchas personas que dentro de ese interés en el coleccionismo también se interesaban por la revista y si no la compraban sí se dedicaban a darle bola. O algunos de los que tienen tiendas físicas, de hecho hoy en día son amigos, son cercanos, son puntos de venta. Hemos grabado podcast en los lugares de muchas de estas personas también. Y fue evolucionando también poco a poco. La segunda Expo Jersey, que fue en junio de 2025, ya íbamos con 4 revistas. Ya era muy distinto. Ya también entendíamos cómo era el público. Incluso nosotros también no solo la Expo nos ayudaba a nosotros, sino que en ese trabajo en equipo nosotros ayudábamos a la Expo también por el impacto que había en redes, por la gente que nos conocía a nosotros, como de, van a estar esos güeyes, entonces sí tiene cierta validez, ¿no? Como que empezaba a existir ahí ese respeto hacia lo que se estaba haciendo, nos fue mucho mejor. Incluso ahí pudimos hacer una presentación, Eder, el profe Olin, y yo, ahí estábamos, toda la gente, no fue en un panel, no fue en una mesa, no había micrófonos, pero ni los utilizamos, estábamos subidos en una escalera de cualquier casa normal, como si fuera en el sitio, y ahí empezamos a hablar, teníamos ahí 30, 40 personas que se acercaron, platicar con ellos, conocerlos, y eso nos fue ayudando. La más reciente a la que fuimos fue en diciembre, pues precisamente fue el día de la final, fue ese fin de semana del Toluca Tigres, por eso fue que nos fuimos a la terraza a ver el partido, nos echamos las chelas ya para celebrar que nos había ido bien ahí. Ahí hicimos también las presentaciones de distintos eventos y nos dimos cuenta que también era una oportunidad para acercarnos a las personas, porque estamos ofreciendo un producto físico. Algo muy bello, muy bello. ¿Saben quién es Antonio Moreno? El sí. ¿No? El que descubrió los cachirules en el 88, el director del Salón de la Fama de Pachuca, muy amigo de José Ramón Fernández. Toño Moreno, búsquenlo. Bueno, Toño Moreno es el director del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, que está en Pachuca, que cada año hace una investidura para premiar a los mejores futbolistas mexicanos e internacionales de todos los tiempos. Y nos invitó en noviembre, porque yo entrevisté a Toño para un reportaje de mi canal de YouTube hace como 4 años. Y le gustó mucho lo que hice y empezó a seguirme sin decirme, empezó a observarme. Ya luego, ahora que me dijo, ya me dio miedo, ¿no? Nos invitó al Salón de la Fama, estuvimos en la comida, ahí conocimos a José Ramón, seguramente no se acuerda de mí, pero bueno, lo conocimos, ahora con el libro a ver si se acuerda. Y resulta que hace poquito intenté acreditarme para el Mundial con la FIFA. Hay que registrarse una cosa que se llama Media Hub, y si no tienes coberturas de partidos de Liga MX antes del Mundial, no te la dan. Y como yo me dedico a escribir una revista y no voy a cubrir el fin de semana, pues no me la dieron. Y en el correo me dijo la FIFA, la acreditación del Mundial es para periodistas profesionales. Y yo dije, ay, me dolió. Pero a la media hora me habló Toño Moreno para invitarme a formar parte de los periodistas que votan en el Salón de la Fama. Esto no lo he contado, por cierto, todavía. Creo que no es oficial, pero bueno, ya me invitó. Entonces se los cuento a ustedes. Y eso, pues bueno, fue un choque, ¿no? De que la FIFA le valgo madres, pero por lo menos al director del Salón de la Fama considera que el trabajo que estamos realizando con la revista Balompié es valioso y eso me da mucho orgullo, mucho placer. Y bueno, también nos abre las puertas para estar en todos estos lugares. Fuimos a Monterrey al partido de leyendas, estuvimos ahí en el estadio. Mientras una chica bailaba así TikToks, nosotros hacíamos reportajes, ¿no? Con el fondo en la montaña, como si fuéramos señores. Bueno, pues es lo que toca hacer.
Estuvimos con el equipo de Power Chair de Rayados, fuimos a la cancha gracias aquí al señor Jair Toledo del Mister que nos permitió entrar aquí a lugares donde no podríamos entrar a menos que bailáramos TikToks, y como no bailamos TikToks, pues bueno, nos invita un amigo y ahí estuvimos muy contentos y pues cada vez estamos apareciendo en más lugares, cada vez nos conocen más personas y lo único que nos queda es seguir trabajando, seguir creando la revista Balompié trimestral, esperando que perdure por muchos años. Ya va a acabar la segunda temporada. El número 7 es el tercero de 4 de esta segunda temporada. Después se viene el Mundial. Tenemos preparada una cobertura muy, muy chida para la Copa del Mundo, con crónicas, por supuesto, escritas de todos los 104 partidos. Voy a ir a los Juegos de México, aunque la FIFA no quiera que se joda la FIFA. Igual voy a estar ahí haciendo las crónicas de la selección mexicana. Y pues vamos a cubrir todo lo que suceda alrededor, todo lo que se pueda, lo más posible, para poder seguir escribiendo fútbol sin acento. Se las explico rápido. No escriban fútbol con acento. Si su autocorrector le pone acento, quítenselo. No somos sudamericanos, no decimos fútbol, decimos fútbol. Please, no le pongan acento a fútbol. Háganme ese paro, por favor. Cada vez que en redes sociales escriban fútbol, bórrenle el acento, escríbanlo así. Fútbol, please, nada más, de paro. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, chicos. Como se dan cuenta, Balompié junta lo que es historia del fútbol, junta periodismo de investigación, documental, hemerográfico y demás, y junta la parte que va post de hacer una revista, que es la distribución en redes sociales, ¿no? Cómo me vendo también en redes sociales para poder monetizar una revista, no lo dijo Obed, pero es muy caro imprimir una revista y venderla y demás y seguir viviendo esto. Entonces, muchas gracias a Obed ya por estar aquí. Chicos, sesión de preguntas y respuestas, alcen la mano y vamos a la pregunta. Por cierto que aquí las vendemos, mucho más baratas de lo que la van a encontrar en internet. Por si la quieren comprar, es el mejor momento. Cómprenla. Es más, ni sé en cuánto las va a vender Carla. ¿Pero alguien tiene una pregunta? ¿Pregunta por ahí? ¿Han tenido que bajar algún material por alguna demanda o alguna queja de material de autor, alguna foto de la revista? No. Todo lo que utilizamos es con derechos. Las ilustraciones también son originales. Toda la gente que escribe con nosotros. Al principio, por ejemplo, solo teníamos a Mexport como agencia fotográfica. Obviamente tienen un gran acervo, pero hubo un momento en el cual no tenía todo lo que necesitábamos. Entonces se ha tenido que recurrir también a Reuters, a Jam Media, a Getty. Incluso, por ejemplo, la portada del 4 y la que va a ser la portada del 7 son de, digamos, se compraron de freelance aparte. Esta portada del 4 es del fotógrafo oficial de León. Él sí no la subió porque lo iban a regañar, pero bueno. Pero con él platicamos, justo le dijimos como nos gusta tu trabajo, queremos que aparezca aquí, ¿te parece? Se hizo toda la plática y todo bien. Y por ejemplo la número 7, que es la de Alexis subiéndose a la reja con la afición mientras lo abrazan y está la bandera, esa es fotografía de Saudadelo, Eloísa Sánchez, durante mucho tiempo también fotógrafa de Getty y Mago, ahorita Reuters me parece. Está en Reuters. Es la primera portada tomada por una fotógrafa, lo cual nos pone felices. Por cierto que también esta es la primera contraportada con una futbolista, Valentina Murrieta, la portera de la Sub-17 que ganó la medalla de bronce en el último Mundial. Sub-17. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, chicos? No me apliquen la de la Salesiana, que todos se quedaron bien callados y se fueron. Oscar, en su trabajo de... Eder. Ah, tú eres Oscar. Ah, yo dije, güey, ¿quién es Oscar? No, sí, perdóname. En tu trabajo de investigación... En su trabajo de periodismo de investigación, ¿cuáles han sido los obstáculos o en qué reportaje encontraron más obstáculos para llegar a la información? Para llegar a la información, yo creo que el de Cabañas fue muy complicado, porque hay mucha información sobre Cabañas. A ver, les cuento rápido. A mí me gusta escribir de goles y de fútbol, entonces yo escribí la mitad del reportaje de pura crónica de los goles de Cabañas en los equipos, mientras Obed y Ricardo Lin hacían la investigación de lo que pasó después de aquella noche en el Bar. Y entonces cuando obviamente nos revisamos mutuamente que no
estemos escribiendo tonterías. Cuando ellos me mandaron mi texto, yo les mandé el mío y empecé a revisar y dije, ah, chis, ¿y luego aquí qué pasó? Y me metí a Google y le dije, Obed, ¿pero aquí qué esto qué? Y luego decía, y oye, pero aquí hay otra cosa, oye, y hasta que Obed me dijo, a ver, ya pasamos por ese proceso nosotros, hay muchísima información, está regada por todas partes, hay muchísima más de la que creíamos que íbamos a encontrar, pero tenemos que acotar, hay que acotar y hay que asegurar que porque hay muchas ideas, muchas historias que se cuentan sobre Cabañas que tampoco pudimos poner porque no había forma de corroborarlas. Se las podemos contar, pero son chismes, no están basados en datos duros, ni en testimonios, ni en nada que pudiéramos poner como sustento de lo que estábamos escribiendo. Incluso cuando ya estábamos en la revisión de la computadora, ya Obed harto de mí porque yo le corregía cosas, encontramos información en Wayback Machine. ¿Han usado Wayback Machine? Pero afortunadamente encontramos la manera de acoplarlo al texto y yo creo que quedó precioso. Pero sí, en cada reportaje yo creo que ha habido... También en lo del Centavo Muciño yo tenía miedo, por supuesto, porque estaba lidiando con un asesino. Ya luego me di cuenta que pues, no pasaba nada, ¿no? Si ya habían pasado 50 años de impunidad, pues ¿qué le importa, no? Pero en ese momento yo tenía estrés de estar escribiendo sobre un asesinato de alguien que asesinó y todavía está vivo y es millonario, ¿no? Y que tiene una plaza en Guadalajara, por cierto, Mulbar. Entonces, pues sí, esos dos yo creo. Que además, justo por ejemplo, el de Cabañas, nuestro detective Rodrigo, el de que tiene el medio Frogi MX, pidió la carpeta de investigación. Se la negaron. Volvió a apelar, se la negaron. La carpeta sigue, que además también mucha gente nos decía, ¿por qué hablan de Cabañas? Cabañas es viejo. Cabañas ya pasó. Es un caso cerrado. El caso Cabañas no es un caso cerrado. Eso se dice para afuera. Eso es lo que creímos, eso es lo que tenemos en el imaginario colectivo. La carpeta existe. La carpeta estaba en la delegación Álvaro Obregón, en el ministerio número 30, y curiosamente se perdió cuando cambia a ser alcaldía. Los 3 que están condenados por el caso Cabañas, ninguno es por eso. Ninguno es por relación con el Barbar. Ninguno es por ese tema. Son daños a la salud y posible narcotráfico. Es un caso que está abierto en realidad. Posible. ¿Cuál ha sido el reto más complicado para ustedes para darse a conocer, para vender estas revistas, ya que en la actualidad nuestra generación ya no lee? Es muy difícil. Entonces, para ustedes, ¿cuál ha sido el reto más grande para venderlas, para darse a conocer? Pues hemos descubierto que sí leen, sí les gusta leer, nada más que hay que encontrar a los lectores. Y para encontrar a los lectores, pues hay que gastar en publicidad para que el algoritmo los detecte. Y entonces, ese gasto de publicidad, yo creo que es lo más complicado. Primero me gasté todos mis ahorros en imprimir y en publicidad. Luego con las ventas, pues hemos podido sostenernos a nosotros mismos y cuando han llegado los patrocinadores, pues nos ha ayudado a capitalizarnos. Pero definitivamente es el billete el problema más importante. Si alguno de ustedes tiene una empresa que quiera que patrocinarnos, bienvenida sea, ¿no? Si conocen a alguien que quiera patrocinar la revista Balompié, háganoslo saber, porque necesitamos capital. Somos un medio absolutamente independiente. Si yo veo la revista y no sé nada de la revista, digo, ay, güey, Editorial Televisa, de seguro, ¿no? O Expansión. Hace 2 días, precisamente en un evento, nos dice, ¿quién está atrás de ustedes? Nos preguntaron un par de personas que les regalamos un par de revistas. Nadie. Ojalá. Nosotros mismos. O sea, y también con mucho orgullo, el 80% de la gente que escribe, ilustra, fotografía, diseña, imprime Balompié, tiene otro trabajo. O sea, Balompié no es su trabajo principal, es gente que le gusta escribir, es gente que quiere contar historias y que tal vez en los espacios donde está no ha tenido la posibilidad. O incluso tenemos plumas muy buenas que hay que comer. Tenemos esa maldita mala sana costumbre de comer 3 veces al día y hay que pagar renta también. Mucha gente terminó en agencias, pero saca la pluma y es como de, qué chingón. Se ve que tenías en la congeladora muchísimas cosas que hay que contar y que hay que sacar también. Haga más preguntas, por favor, ¿Otra porque pregunta, chicos? me voy a ir chillando de aquí. Por esta parte que mencionaban que al inicio tenían muchos temas por abordar en la primera revista y que no sabían cómo centrarse en ciertos temas, ¿cómo le hicieron para saber qué temas van a hacer? Porque bueno, a mí es como algo que me cuesta trabajo y por eso me gustaría saber cómo le hicieron. Buena pregunta. Al principio fue complicado, como les contaba Obed, y nos dimos cuenta a la hora del diseño editorial. Obviamente no diseñamos nosotros, ya sería el colmo. Tenemos un par de diseñadoras espectaculares, como ya vieron en la revista. Ellas hacen cada página de la revista y si se dieron cuenta, ninguna página es igual a la otra, todas son diferentes, lo cual es un reto increíble que las admiro bastante.
Y entonces cuando estaban haciendo el número 1, nos dimos cuenta que tenían que inventar un diseño nuevo por cada texto. Y como teníamos como, ¿qué, güey? Fueron como 30 textos diferentes, no sé cuántos, muchísimos. Pues obviamente esto le complicaba a Cintia y a Tania el andar creando cosas nuevas, que si la raya, que si el cuadro, que si el fondo, que si la sombra. Eso fue el primer aviso, ¿no? Después, cuando hicimos el número 2, ya a partir del número 1 teníamos un consejo editorial, que afortunadamente ya no están con nosotros, pero teníamos un consejo editorial, y en ese consejo, que es una tradición que continuamos a la fecha, es una reunión trimestral en la que nos sentamos tal cual ahora Sebastián Juan Eskenazi, el de Toros Nesa, Ricardo Lin, de Revista Proceso, el señor Obed y yo. Nos sentamos ahí en la oficina y rebotamos los temas posibles. Obed, al ser el productor editorial, que por cierto es un título que nos inventamos porque es como un productor de película pero editorial, nada más, es el conseguidor de cosas y de contactos. Él ya recibe a su correo electrónico un montón de propuestas de gente que quiere escribir. A cualquier persona que me dice, oye, yo quiero publicar, mándale un correo a Obed, yo no sé nada, ¿no? Y Obed es el que discrimina qué sí entra y qué no entra. Entonces él llega a la Junta de Consejo Editorial con una lista de textos de temas posibles y ahí debatimos cuáles sí, cuáles no, cuáles sí, cuáles no, cuáles no. Y agregamos los que nosotros queremos escribir, porque esa es la ventaja de ser los jefes, podemos escribir de lo que nos dé la gana, y lo agregamos a los articulistas invitados, que a la fecha ya tenemos a varios que son de base, como Samantha González, Rodrigo Gutiérrez, el propio Ricardo Lin. Entonces eso facilita las cosas y que al mismo tiempo ellos ya saben el estilo que tienen que impregnar en la revista, y eso ha permitido que tengamos una línea pues más o menos como la que queremos tener, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. Hablabas de que van a sacar uno sobre temas del Mundial. La FIFA está poniendo muchas restricciones en el uso de palabras como FIFA, Mundial, los logotipos, las mascotas. ¿Cuál es la forma en que van a evitar eso? Bueno, como pueden ver, la portada se llama Guía 2026, Balompié Guía 2026. Lo debatimos mucho, entendiendo estas pues, restricciones que tiene, ¿no? No podemos ponerle Guía Mundial 2026, ni Guía Copa del Mundo 2026, ni nada de eso. Ni siquiera México 2026 está permitido. No puedes ocupar la palabra México. Exacto. No debería de estar registrado, pero si pones México 2026. Exactamente. Entonces, pues para empezar, el nombre pusimos Guía 2026. Adentro no podemos ocupar ningún logotipo de la FIFA, no podemos ocupar la Copa del Mundo. Sí que podemos usar fotos en donde aparezca la Copa del Mundo, con motivos editoriales. Y para el tema de los emblemas de las mascotas, ya hice la solicitud. Hay una forma que tienes que llenar para pedirle a la FIFA que te deje usarlo sin pago como motivo editorial. Si lo quieres usar para vender libretas con la mascota del 2026, ahí no se puede. Pero sí lo puedes ocupar con motivos históricos para explicar la historia de los mundiales. Nada más que tienes que solicitar. Seguimos esperando el correo de regreso. Y si no lo mandan, pues vamos a tener que poner fotos en vez del póster, que a mí me encantaría poner el póster, pero sí tenemos que pedir permiso, porque además esta guía se va a vender en Sanborns y Sanborns nos va a poner junto al álbum Panini. Entonces, exposición tendrá. Y yo no me voy a meter en problemas con la FIFA. Ah, no, sí, Panini, claro. Son hermanos. Hermanos de sangre. ¿Qué más quieren saber, muchachos? Chicos, otra pregunta. Chicos de redes. ¿Nada? Híjole, qué vergüenza. ¿Cómo llegaron a la idea de las tarjetitas? Ah, es que yo tengo Rascamapas, les conté, ¿no? Los mapas rascables. ¿Sí los han visto? Bueno, Rascamapas es una empresa que vende mapas rascables, tal cual, y bitácoras de viaje y agendas del año. Entonces, son mapas tipo póster que tú rascas y los lugares que ya conoces. Y entonces, cuando empecé Rascamapas, yo quería darle algo coleccionable a la gente. Y creamos unas plumillas de guitarra con gota de resina que sirven para rascar el mapa. Y entonces esas plumillas se han hecho sumamente codiciadas, la gente las usa de collar, de llavero, no sé si traigo una, ¿tú traes una? Y Carla trae una de collar, por ejemplo. Entonces esas plumillas a la gente les vuelve loca, y si no les llega en su paquete porque empacamos mal o cualquier cosa,
es esto, eso es un dije, es un pedazo de metal con una, se llama gota de resina y bueno, tenemos como 50 diseños diferentes, una por cada producto. Entonces cuando hicimos la revista le dije, güey, tenemos que meterle algo ahí que la gente se obsesione por tener, que ni siquiera le importe la revista, pero que quiera tener las tarjetas, nada más por tenerlas. Y en efecto sucedió, hay muchas personas que me quieren comprar las tarjetas, cosa que no podemos hacer porque van incluidas con la revista Balompié. Entonces así hacemos que se compre la revista al mismo tiempo que van coleccionando las tarjetas. Este que me dio Obed es un póster con todas las camisetas de la historia de la selección mexicana desde 1923 hasta 2025, que fue cuando se publicó. Y este lo agregamos de regalo cuando comprabas o cuando compras el número 5 de la revista Balompié. Y por cierto que esta edición especial que hicimos con Adidas, pues la pagó Adidas y luego nos dijo, véndanla, no pasa nada. Así que se la regalamos a nuestros suscriptores y también se la incluimos a la gente que compra el número 5. Entonces, por eso es que lo hicimos, para darle ese plus coleccionable y que la gente dijera, ah, no, sí lo quiero comprar. Chicos, ¿otra pregunta? ¿No? ¿Hay alguna investigación que te haya marcado para decidir hacer una revista y tu canal de YouTube? Sí, sí. Cuando alguien me pregunta que a quién le voy, realmente ya no tengo club. Soy esos niños que le van a México. Entonces, me obsesioné con la selección mexicana desde muy morro, desde muy, muy chiquito. Yo crecí leyendo el Récord, cuando el Récord estaba chido. No lean el Récord, no trabajé en el Récord. No trabajé en el Récord, por favor. Cuando el Récord era increíble, yo lo leía todos los días. Mi papá lo compraba, costaba 6 pesos. Él lo compraba en la mañana, lo aventaba atrás, ya que lo acababa de leer, y yo lo sacaba del coche y lo leía al otro día. Entonces yo era el de la canción, yo leía el periódico de ayer. Y así me enamoré del fútbol. También leí mucho tiempo Fútbol Total. Y aprendí a querer a la selección mexicana, porque aparte me tocó una época chida. Yo tenía 13 años cuando ganamos el Mundial Sub-17 del 2005. Luego el 2011, las Olimpiadas, una buena época, que por cierto estoy escribiendo un artículo al respecto. Y entonces crecí estudiando la historia de la selección y cuando empecé el canal, primero, un resumen rapidísimo, yo escribía la carrera de algún jugador y decía, sí, jugó la Copa Oro del 91 y estuvo bien fea la Copa. Y luego dije, chale, qué irresponsable, ni siquiera he visto esa Copa, no tengo ni idea de cómo jugaron. Y entonces empecé a hacer documentales de la Copa Oro, una por uno. 91, 93, 95, 97, bla, bla, bla. Y ahí también empecé a descubrir que no había material de video en todas partes y que tenía que estarlo buscando y en fin. Cuando acabé la serie de Copa Oro dije, bueno, es hora de hacer la serie de México en Copas del Mundo. Y empecé desde 1930, videos de 15 minutos, pasaron a ser 20, media hora, una hora. El más largo lo acabo de publicar hace 2 meses, dura 6 horas. Es todo el ciclo de Alemania 2006 a Sudáfrica 2010. Una locura, partido a partido, gol a gol. No digo que así deban de ser las cosas, pero así es como a mí me gusta. De hecho, los videos de YouTube los hago como a mí me gusta verlos. Ahorita que estamos haciendo la investigación de la Libertadores 2001, estoy muy contento porque obligué a Obed y a Olin a ver mi documental de la Libertadores 2001. Este es un pequeño reconocimiento por haber venido y compartir todos tus conocimientos con los alumnos. Muchas gracias. ¿Sí? Y este es un libro que se hizo por la institución. Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Yo tengo todo. Pero mira, pero gracias, igual. Un saludo a la cámara. ¿Vas a saludar? Obed, también muchísimas gracias. Un pequeño reconocimiento. Y ese número 1, ¿de dónde lo sacaste? Va. ¿También está la guía de Balompié? No, todavía no está lista, esa sale hasta abril. Areli, ¿verdad? ¿Con I latina? No, no con el. Ya ves, me dices que sí. Ah, es que. Leamos. Adentro parece más. Perdón por la voz. No te preocupes. Es que la verdad me gustó mucho porque habla mucho el tema de la política. ¿Tú la compraste con Porque habla no ¿En solamente tu de inscripción? Sebastián Eduardo. Bueno, Luis, es que cuando Está salió. bastante chido que todo lo que hay detrás de Ajá. Es que había salido la reportaje, quería todas. Y me había metido al sitio web a ver el paquete porque tienen del 2 al 6.
Y me marcaron y dije, dije, sí, estoy interesado, pero no quiero toda la colección. ¿Por qué tiene el tatuaje del metro? Pero ahí No me hables de usted, me siento bien raro. Porque te digo que yo tenía una página que se llamaba Capitalino Errante. Entonces me gustaba mucho la ciudad, siempre me gustó mucho la ciudad. Entonces fue mi manera de simbolizarlo. Qué bonito. Sí, te digo que todos los mando con Obed. Obed@valentier.mx. Manda todo lo que tú quieras. Lo va a revisar todo. Yo ya no me comprometo con nada. Si quieres. Pero ustedes sí tienen un espacio Sí, y también eso, por ejemplo, el mago, o sea, Pelón ya también tiene carta libre. Eso es privado, güey. Va a traer un blur. Totalmente. Está puro enfocado a Sí, la... o sea, por ejemplo, el manual de Imago, Revoqué. una foto de espaldas no me sirve, una foto recortada mal no me sirve. Muchas veces incluso foto atrás, ¿Qué vas a andar en inicio? entonces, obviamente, pues, ¿Sí sabes qué es eso o no? No, hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿sabes? Jugábamos con el... Entonces lo ponemos a las letras de las veces que ya. No, soy un bien. Ya llevamos un rato, empezamos en 2024, pero pues No, pero soy una ya novia más o menos. muy vieja. Ah, claro. O sea, Eso sí sí, es gratificante eso sí, cuando ves que ya los equipos lo que te haces y dicen, por el pues, estás trabajo. acreditado, ¿sabes? Sí, pero sigue siendo un señor. Y ahí va todo el tema, por ejemplo, del mundial y Que eso, tú seguimos sabes en la que siempre- luchita, porque... Sí, es muy complicado. Digo, a ver, al final, no por nada es el torneo más importante. Si no, del 92. Mundo, ¿no? Pero no deja de ser que de repente sí. ¿Quieres que te ponga una foto? Por favor. ¿Cómo te llamas? Patricia. Ni porque ni... Yo te conocí una vez a la América. ¿Por qué sufres, güey? No soy yo. No, pues primero los demás equipos que yo le voy. Es un buen problema que voy a mi equipo fuera.